Hola, buenas tardes mis amigos de Charla de Café. Pues estamos aquí en la parte de Caleta, en una zona muy hermosa de Acapulco. Es una zona turística muy concurrida, por cierto. Es domingo y pues está llenísimo, está lleno. Es una zona familiar en donde se les invita, si vienes a vacacionar, pues visitar esta hermosísima playa. Y pues nos encontramos con la madrina Cintia, que vamos a platicar un ratito con ella. Madrina, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto de estar por aquí. ¿Cómo ve la playa de Caleta? Muy a gusto, muy rico, muy agradable. No me quiero ir. ¿No se quiere ir? Pues no se vaya, madrina, hombre. No. Pues me da mucho gusto que nos visite. ¿De dónde nos visita? De Irapuato, Guanajuato, padrino. Irapuato, Guanajuato. Wow. Me dice que pertenece a la corriente de 24 horas. Así es, estamos en Casa de Recuperación Femenil Agape y es una casa, como bien lo dice su nombre, de recuperación. Solamente recibimos a 20 mujeres para darles un proceso personalizado. Okay. ¿Cómo es ese proceso personalizado? Ese proceso que lleva cada interna es el análisis de su estructura de vida, de cómo viene desde su ambiente hasta la actualidad, el momento en el que la chica llega a la recuperación en Agape. ¿La chica es exclusivamente para damas? Exclusivamente para mujeres, así es. Y es un proceso que se vive, que es una atención psicológica, atención física y atención espiritual. El proceso es de 6 meses mínimo y se puede extender hasta un año dependiendo de la profundización en los temas que se van dando en cada una de las chicas. Por eso decimos que es individual, porque cada una de ellas tiene su propio tema de trabajo y se va avanzando de manera personal e individual con cada una de las internas en Agape. Wow, se oye muy llamativo la parte que me dice espiritual, ¿no? ¿Cómo es el alimento espiritual ahí adentro de la...? Ok, pues mire, la parte espiritual en Agape es lo más importante, lo medular. Se nutre de la palabra de Dios. Sin embargo, sí queda muy claro que no somos religiosos, que no vamos por ninguna religión. Estamos ahí por la palabra de Dios, por aprender del Evangelio. El estudio bíblico lo dan gente, por ejemplo, en la actualidad, gente cristiana, pero también tenemos los sábados con convivencias de una corriente católica, los maristas, y vienen a convivir y a compartir el Evangelio con las niñas dentro de Agape. Entonces es vivir lo que no nos dimos la oportunidad de vivir mientras estuvimos en la enfermedad. Y nos nutrimos del alimento espiritual que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es la Biblia. Ningún otro libro, ninguna otra herramienta más que la Biblia. ¿Cómo nos podría definir a Cintia? ¿Cómo fue su llegada al mundo de Alcohólicos Anónimos en breve, verdad? Hay que tocar partes fuertes. Sensibles, ok. Pues yo aproximadamente alrededor de 27 de octubre cumplo 24 años de haber llegado al programa. Y lo mío fue un proceso muy particular porque yo no consumí alcohol y no consumí drogas, pero estaba viviendo un momento de locura, un momento de paranoia. Tal cual hubiera consumido alguna sustancia, pero no sabía que la enfermedad emocional me llevaba hasta ese grado. Entonces fue muy complicado para mí entender que lo que yo estaba viviendo era una borrachera seca sin haber bebido. Entonces en alguna ocasión me dijo una amiga: Cintia, así como tú estás, ¿por qué no vas a un grupo de AA? Ahí te van a entender.
Y así fue como hice mi primera aparición en un grupo de AA. Me gustó. ¿Por qué se quedó? Me quedé. Ajá, ahora, ¿por qué? ¿Porque le gustó? ¿Porque se quedó? ¿Qué fue lo que hizo que usted se anclara, ¿no?, en este mundo de los 12 pasos? Mire, le voy a platicar que eso fue directamente en una experiencia espiritual de cuarto y quinto paso. Yo llegué a una experiencia donde sentí algo hermoso para mí. Me sentí hija de Dios. Siempre me creí hija de Dios porque así me lo enseñaron en casa, porque así me lo enseñaron mis padres, la sociedad. Pero yo no me había sentido hija de Dios hasta haber vivido esa experiencia. Y ahí fue donde yo me di cuenta que algo grande había para mí, como la aceptación y el amor, que era lo que yo buscaba. ¿Se dio cuenta rápido? ¿Hubo un proceso para Cintia el aceptar esa parte espiritual? ¿Qué cree que no? Yo le voy a decir que fue algo para mí personalmente, y respeto todo lo que he escuchado durante tantos años en cada junta de AA, en cada junta de recuperación. Para mí fue en ese fin de semana. En ese fin de semana me di cuenta y me sentí diferente. Me sentí hija de Dios, me sentí con un propósito, descubrí que quería dedicarme en la hacienda. Yo vivo esta parte espiritual, vivo esta parte de sentirme hija de Dios, y tomo la decisión de hacer mi especialidad en adicciones para agradecer de alguna manera lo que Dios había hecho por mí en esas 3 noches de experiencia de cuarto y quinto paso. ¿Quién es la candidata idónea para llegar a esa casa de recuperación? ¿Quién puede entrar? Cualquier mujer que tenga problemas de dependencia, alcohol, droga, personas, trabajo, ludopatía, cualquier dependencia, niñas con enfermedad de conducta y actitud, y también mujeres con problemas de alimentación, problemas alimenticios. Es muy difícil trabajar con una mujer. Es complicado porque las mujeres somos muy pasionales. Entonces, muy pasionales de verdad. Entonces, en el aspecto del amor, en el aspecto en el aspecto de todo. Entonces nosotros nos aferramos y nos enganchamos, y entonces nos vamos al 100%, no dejamos una reserva. Entonces, a la hora de estar dependientes de una persona, de estar dependientes a una adicción en cuanto a algo químico o algo natural, es ahí donde nos cuesta más trabajo soltar. Ok, estamos en la playa de Caleta, de aquí de Acapulco, y seguimos con la madrina Cintia. ¿Ha llegado a renunciar en algún momento este trabajo de Dios? Así es. Y bueno, tanto como a renunciar no, pero sí a cuestionarme si lo que estoy haciendo vale la pena o no en un momento determinado. Y eso me llevó a este punto, a ese límite. De repente, no es el creer. Yo me equivoqué y yo creí que todo mundo iba a ver el lado positivo de trabajar con un adicto. Y el enfermo de repente es muy traicionero, muy desleal, y entonces con el fin de volver a consumir, con el fin de que no lo vuelvan a llevar a casa Ágape, entonces de repente el decir, no, es que me siento muy expuesto, por ejemplo, ¿no? AA no es para mí, porque ahí me exponen y yo necesito otro tipo de tratamiento, otro tipo de ayuda. Y el no conocer la enfermedad, la familia lo cree. Entonces, ese tema fue para mí en alguna etapa de mi vida dentro de Ágape, como que sí me hizo cuestionarme si estaba en el camino correcto. Bueno, madrina, a veces el enemigo está afuera, más que el adicto. A veces sentimos que el enemigo está en casa, ¿no? ¿Qué me puede decir sobre eso? Ok, ahí ese es un tema bien amplio, pero de manera muy general,
encontramos a lo que se conoce como coadicto en la familia, o que es el codependiente, que a su vez puede ser o es directamente el facilitador emocional para el chico o la chica que está en adicción. Entonces es necesario, siempre va a haber alguien que te va a facilitar esa parte como enfermo. ¿Por qué? Porque un enfermo en adicción es manipulador, chantajista, mentiroso y es ratero, ¿sí? Aunque se escuche feo, pero así es. ¿Es qué? Ratero. Ratero. Así siempre les digo yo. Si no cumples con esos cuatro términos, no eres un adicto. Es muy difícil que llegues a tener una adicción, podrás haber probado, pero cuando ya entraste en esas bases fundamentales, no nada más nos robas a la familia dinero o cosas materiales palpables, esa parte de las expectativas, de los sueños, de las ilusiones y demás que poco entiende la sociedad, porque como no es palpable, legalmente no puedes tener una denuncia, una demanda porque me robaste la ilusión o porque me robaste el sueño, ¿sí? Entonces no lo entendemos así. Como familia lo justificamos y justificamos mucho las acciones del adicto. Entonces sí, el enemigo está afuera, no nada más está dentro de nosotros. La familia es el alcahuete número uno. Así es, en un momento determinado, y no todos, como decía al principio, no todos, siempre hay un codependiente, siempre hay un facilitador más que los demás, como por ejemplo puede ser la mamá, ¿sí? La mamá que, ¿cómo voy a dejar a mi hijo en la calle? Para lo que mi hijo me necesite, las veces que sea necesario. Soy su madre. Soy su madre, ¿cómo lo voy a dejar afuera, sabes? ¿Cómo lo voy a dejar en la calle? No, o sea, eso es inhumano. Entonces, es muy importante y quiero aprovechar el momento para pedir esa colaboración a la familia, que se informen, que se documenten, que estudien, que vayan a una junta de AA para entender la enfermedad de su familiar, para una junta de autoayuda, de codependencia, de neurosis. Hay mucha ayuda para la familia de un adicto. Ok. Compartiendo esta parte, le comento yo a los papás, yo comparto con los papás de las internas o los familiares de las internas, porque tenemos una red de apoyo, que es la red de apoyo de las familias o familiares de las chicas que están en Ágape. Y yo les comparto la parte muy importante, que el enfermo nunca se cura donde se enfermó. Tenemos que empezar a sanar, a cambiar, a modificar, a hacer lo que sea necesario y esté en nuestras manos para modificar el ambiente en el que nos desenvolvimos o en el que surgió el enfermo. Yo no les digo tienen que cambiar de casa, de carro, tienen que cambiar de muebles. Tenemos que empezar por cambiar de actitudes. Tenemos que empezar a cambiar o a modificar nuestra forma de dirigirnos hacia las demás personas dentro del entorno familiar. Bueno, pues estamos aquí, seguimos con esta charla muy amena. Para mí ha sido de mucha ayuda, sigo aprendiendo. Arturo no lo sabe todo y le doy muchas gracias, ¿no?, a mi poder superior por escuchar esta parte que todo papá necesita conocer, madrina. Esta parte que la desconoce totalmente, por eso uno no sabe como padre el daño que le puede ocasionar a sus propios hijos. El enemigo, yo digo que está en casa. Así es. Hoy en la actualidad se menciona mucho que la droga, el alcohol es el enemigo público, el enemigo número uno de nuestra juventud, de nuestra sociedad. Y yo realmente creo que no es así. Si tú tienes una grapa de cristal y la dejas en la mesa, al año que regreses, esa grapa va a estar ahí. No le hizo daño a nadie, no le afectó a nadie, no se destruyó una familia. Sin embargo, si yo la tomo, si la persona, el adicto la toma, ahí sí hay una afección. El punto importante para mí es que el enemigo número uno de nuestra sociedad en la actualidad es el miedo a ser papás.
tenemos mucho miedo a ser papás, a ejercer nuestro derecho como padres. Nos da miedo pedir que laven los trastes porque se va a enojar y se va a ir. Que tiendan la cama, se va a enojar y se va a ir. Llegué de trabajar y les pedí que por favor limpiaran la mesa y no la limpiaron, entonces, pero mejor la limpio yo, aunque ande toda neurótica, toda loca, gritando que nadie hizo lo que le pedí, pero yo que estaba trabajando, y entrar en esa dinámica de enfermedad, de gritos, de actitud en una atmósfera enferma, porque tengo miedo de decirle a mi hijo, te dije que lavaras los trastes, te pedí por favor que tuvieras tu cama tendida, te dije que no podía salir. Nos da miedo poner límites, nos da miedo educar en la actualidad como padres y le queremos echar la culpa a la droga, a la sociedad, y la verdad es que creo que estamos haciendo algo mal nosotros como papás. Y yo creo que en manos del miedo. Yo creo que en ese dinamismo entre un alcohol, un drogadicto y la familia y los padres, pues todo el mundo se enferma entonces. Claro, por supuesto. Unos a un grado, otros a otro grado, unos los alcanzamos a reconocer dentro de nuestro proceso de vida y otros no lo alcanzan a reconocer porque hemos crecido en un ambiente donde hemos hecho natural lo antinatural. Entonces es ahí donde nosotros vemos como normal lo que no es normal. Hemos normalizado las cuestiones que no son normales en una sociedad, como beber en todas las fiestas. Hay una reunión social, hay una reunión familiar y ¿qué va a haber de pisto? ¿Qué vamos a pistear? ¿Va a haber cerveza? ¿Cuál va a ser la botella? ¿Puedo llevar para tomar? Tú dices no va a haber alcohol para tomar, ¿puedo llevar para tomar? Entonces si tú dices no, está mal visto. Entonces es muy difícil, pierdes mucho, tienes miedo a perder. Y platicamos precisamente de cuando yo llegué a la hacienda y decidí tomar una especialidad en terapia para adictos, una especialidad en adicciones. Y con el tiempo terminé una maestría en terapia gestal. Entonces es el modelo con el que Agape está trabajando, el modelo psicológico de la terapia gestal, de la mano con la espiritualidad, y por supuesto que se enseña y se imparte la importancia del programa de los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos, los 12 capítulos y la literatura de AA. Se les invita también a hacer una escritura de cuarto y quinto paso, quien quiera hacerla la puede hacer, y durante el proceso de resguardo que tenemos en Agape. Así es. ¿De qué está hecha la madrina Cintia? ¿De qué está hecha para soportar esto? Porque me imagino que hasta la familia puede, en algún momento pudo haber protestado, ¿no? Por sus decisiones. Claro, así de estar fue. Al frente. Así fue. Mis padres les costó mucho trabajo, a mi papá y a mi mamá. A mi papá y a mi mamá les costó trabajo el hecho de decir, si quieres una psicóloga, ¿por qué no hacer trabajo de otra manera, trabajar con niños? Y ellos me proponían, y ellos no estaban muy de acuerdo con la terapia psicológica con adictos. Ellos lo veían peligroso, pero yo les disculpo porque hablaban desde el corazón y desde la ignorancia. Cuando yo les expliqué, entonces ellos al día de hoy me apoyan a Agape, visitan a Agape, todo muy bonito esa parte. ¿De qué estoy hecha? Híjole, yo creo que estoy hecha de lo que me ha enseñado Dios por medio de AA y cada uno de mis compañeros. Es amor, lealtad, entrega, gratitud, sobre todo gratitud. Y el fortalecimiento de saber que yo nada más soy una herramienta, un instrumento en la obra de Dios, que en mi caso personal es Jesucristo. Ok, me preguntabas, padrino, que cuál es la mayor satisfacción en esto que es Agape. Y mira, yo te puedo decir que es el
sentirme verdaderamente una sembradora de semillas, el que a mí me toca limpiar la tierra, nutrir la tierra y sembrar la semilla haciendo lo mejor que me toca a mí, lo mejor que yo puedo. También me queda claro que no siempre voy a ver germinar la semilla. La semilla no va a germinar delante de mí. A lo mejor no va a germinar en mi jardín. Va a germinar en otro jardín, con otro jardinero, pero yo tengo la satisfacción y el agradecimiento a Dios porque yo hice lo mejor que pude en ese momento con esa semilla en esa tierra. Y el día que florezca, va a florecer no para darme a mí ninguna satisfacción, es para darle la honra y gloria a Dios, que es el encargado de hacer florecer esa semilla. Y a mí me queda claro, padrino, que esa semilla va a florecer donde es necesario, donde sea necesario que se vean esos frutos para que alguien más se quede en el camino de AA. Es decir, dejar de creerse un Dios. Así es, soltar. Dejar de jugar a ser un Dios. A ser un Dios, claro, en un momento determinado. Fíjate, padrino, que en alguna ocasión escuchaba ese tema dentro de una sala de AA tradicional, donde los ahijados ya no estaban aquí, ya se habían ido a otro grupo, es decir, a otro jardín, y ya andaban con otro padrino, con otro jardinero, y era injusto porque el que había trabajado era yo. Entonces ese tipo de cosas, yo era el que me había desvelado, el que había ido por él, ok, pero yo ya estoy bien, yo estoy fortalecida. Allá donde él se quedó, allá era donde se requería fortalecimiento. Y hay muchas más que acá también florecen. ¿Para qué? Para que no perdamos la esperanza ni la brújula de dónde vamos dirigidos en esta labor tan importante que tenemos, como es el regresar la dádiva, simplemente. Ok, madrina, ¿algún mensaje ya para los jóvenes? Algo que le quiera decir, algo de motivación para esas muchachas que están perdidas en la droga. Primero que nada, si ya estás consumiendo, que sepas que AA puedes asistir, que no se te cobra ningún peso, que puedes tocar en una casa de recuperación y se te va a abrir la puerta. Que se te puede dar la ayuda si tú la solicitas con mucho gusto, que no tiene, reitero, un costo, porque de repente creemos o yo he escuchado que no van a AA porque cobran o porque tiene un costo. No es así. Y para la gente que está iniciando en el consumo de alcohol, de drogas, simplemente que no hagamos natural lo antinatural, que no lo veamos como algo normal, que no lo normalicemos, nada más, porque todos tenemos derecho a experimentar y lo hemos vivido desde esa premisa. El punto está en no normalizarlo. Así es. Bueno, pues nos despedimos de esta maravillosa playa de Caleta, aquí en Acapulco. Me da mucho gusto haberla conocido, la verdad. Ojalá y este ejercicio se vuelva a repetir en otra ocasión, en otra visita que nos pueda hacer aquí en Acapulco. Espero que se hayan llenado la expectativa, regrese a su lugar de origen contenta, animada y con el deseo de volver a nuestro puerto de Acapulco. Claro que sí, para mí también fue muy agradable, muy grato este espacio, y se me hace que no tengo más que agradecer, porque es información para mucha gente que también lo necesita. No nada más la gente que estamos dentro de AA, precisamente la gente que necesitamos conocer, que necesitan educarse dentro del programa. Saber qué hacer con un adicto en casa. Bueno, nos vemos, cuídense mucho, madrina. Hasta luego. Bye bye.